Hay alguien que no estuvo el domingo aquí. Bueno, lo del Señor, supongo que os habrán dicho un poquito la situación, más o menos. Si no, pues ahora hablaremos un poquito al terminar el culto. Me gustaría que, voy a intentar no alargarme mucho, por eso la alabanza también ha sido cortita, y me gustaría que la gente de la iglesia, no los chiquitos de Remán, la gente de la iglesia, que antes de marcharse pues tengamos 5 minutitos aquí conmigo. Me dais esos 5 minutitos antes de marchar a casa. Amén. Bien, gloria a Dios. Andaba reflexionando el otro día y estaba pues pensando un poco en una situación un poco que me pasó más o menos natural, y que luego lo asocié yo a lo que significa la vida espiritual. Y el otro día pues en casa estábamos, en la otra casa estábamos viendo el tema de las plantas y hablando del tema de las plantas, y andábamos fumigando algunas plantas para quitarlas, y había otros árboles que lógicamente ya estaban bien creciditos y que ya tenían ahí sus décadas de años. Pero yo estaba un poquito reflexionando acerca del tema de las raíces y lo relacionaba al ámbito espiritual. Entendemos que cuando tú ves una plantita que ha salido en la tierra hace poco, pues sabes que si la pisas, si la mueves rápidamente, la sacas de la tierra. El otro día teníamos una montaña de arena en la finca, una montaña de tierra, de arena que habíamos puesto para construcción. O sea, tierra que habíamos traído para luego construir, y allí mismo en menos de un mes ha crecido un matojo hasta aquí, pero es un matojo que no ha podido profundizar las raíces en ningún lado. Cogías el matojo y tirabas y salía entero. Pero vemos árboles, ¿verdad? Hoy mismo he pasado por el centro de Alicante, no sé qué plaza era, por allí cerca de una comisaría, de los empadronamientos, y he visto una plaza con un árbol, tiene que ser centenario, un árbol gigantesco, espectacular, que me ha asombrado, ¿verdad? Pues yo no sé qué alcance tendrán esas raíces ahí en Alicante, pero tienen que ser tremendas. Eso no lo cortas ni lo sacas de ahí de ninguna manera. Y yo andaba un poco reflexionando sobre esto y pensando un poquito en la situación en la que me está tocando vivir y en este reajuste de iglesias, y pensando un poquito en las almas, pensando en la gente, la situación de cada persona. Entiendo que frontalmente y a priori a nadie le gustan los cambios y tener que moverse en medio de esos cambios. Muchas veces los cambios nos producen incertidumbre, nos producen incredulidad, nos producen a veces temores, inseguridades. Los cambios nos producen también inestabilidad. Yo llevo unos días con todo el tema de la mudanza que estoy agobiadísimo. Estamos todos los días con los trastos por medio y parece que no hacemos nada, y estás ahí todo el día intentando arreglar trastos y te desestabiliza mucho, ¿verdad? Pero entiendo que en la vida espiritual de una persona, para uno afirmarse y centrarse en los ámbitos no meramente sociales, económicos o familiares, sino en los ámbitos espirituales, uno tiene que echar raíces. Tiene que haber raíces que profundicen y raíces que realmente tengan sentido, peso, autoridad, para luego coger la savia, el tallo, el tronco de tu vida, la columna vertebral de tu vida. Pero eso empieza desde las raíces. Y muchas veces pensamos que en el ámbito cristiano, o hablamos en el ámbito cristiano, que cuando uno alcanza madurez es que está echando raíces, está adentrándose en la tierra para llegar hasta Cristo Jesús. Y ahí afirmamos nuestras raíces en la roca, que ya eso no lo mueve nadie. Pero decimos que una persona que está echando raíces es que está madurando, pero también decimos que una persona
tiene madurez, pues vendrá cualquier tipo de situación y lo quitará del medio, o cualquier tipo de situación a la que se salte, se enfade, anímicamente sufra choques continuos contra su mente, contra su familia, contra sus situaciones personales. Yo a veces intento razonar, intento preguntarle al Señor, ¿cuál es el equilibrio para una persona? Y a veces cuando empiezas a mirar a las personas te das cuenta de que hay varios tipos de personas. Algunos son los que van un poco levitando. Habéis visto, ¿verdad? Aquellos que intentan hacer trucos de magia y siempre ha habido ese aspecto, ¿no?, de la levitación, ¿verdad? Y de buscar el tema de la levitación. Y espiritualmente parece que hay personas que siguen esa nebulosa, están siempre en un ámbito superior, por arriba, por las nubes. Gente que sueña, que tiene visiones muy altas, que tiene afanes de protagonismo y de conseguir ciertas cosas que están por encima de sus posibilidades, y personas que están siempre un poco en el ámbito de Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado, Dios, y parece que Dios solo tiene comunión directa con esa persona y parece que no la tiene con el resto de los seres humanos. Y veo que hay algunas personas que se mueven siempre en ese ámbito. Digo que se mueven en ese ámbito y no que sea un ámbito verídico, real. Porque luego tienes que llegar a las conclusiones de los frutos. Y cuando ves personas que están todo el día levitando, pero no hay frutos, dices, perdóname amigo mío, pero hay mucha gente que sueña. Muchas personas sueñan no solo con el ámbito espiritual, sino con otras muchas cosas en la vida. Pero si no hay frutos, ahí se puede pasar la vida soñando. Pero luego veo otro tipo de personas, otro tipo de situaciones que son los que están todo lo contrario, en la tierra, y no con los pies puestos sobre la tierra, sino ya con los pies con fango hasta el pecho, ya metidos con el barro hasta arriba, que no pueden movilizarse, que están ya enredados en las cosas naturales y las cosas de la vida, que están atrapados y no pueden moverse. Y yo intentaba reflexionar y decir, Señor, ¿tú cuál quieres que sea nuestro término intermedio? Tú nos dices bien claro que aunque trabajamos y tenemos un cuerpo natural y carnal, de carne, pero nuestra vida no está escondida en la carne. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es un ámbito espiritual. No obstante, tú viniste a la tierra a hacerte hombre para padecer las mismas situaciones, los mismos sufrimientos, los mismos dolores que cualquier ser humano, teniendo los pies bien puestos en la tierra, pero no levitando. Sin embargo, te humillaste hasta lo sumo para hacerte igual a nosotros, para entender, para experimentar, para en primera persona ver lo que significa estar en tierra. Pero ese podría ser el equilibrio, el testimonio perfecto de Jesucristo, que Él podría decir, yo soy Dios mismo, admirarme, mirar mi hermosura, mirar mi gloria, mirar mi trono, y Él ir dando ese carisma superior, ir levitando, pero no, Cristo mismo experimentaba, amaba, corregía, exhortaba, sufría las mismas situaciones que tú y yo, pero no se enredaba en el mundo porque no era parte del mundo. ¿Queréis? O me vais pillando, me vais entendiendo. Dice Lucas capítulo 8, verso 13, y aquí Jesucristo mismo relata muy bien lo que para mí significa el mensaje que yo quiero transmitiros esta tarde, y un mensaje que tiene que ver con la iglesia, con las almas, con la madurez, con la estabilidad, con el equilibrio para vosotros, hermanos. Yo entiendo que el equilibrio no es el pastor, y ahora estoy en esta iglesia y ejerceré
una labor ministerial de servicio, de pastorado, pero eso no meramente te va a dar a ti tu equilibrio y tu madurez espiritual. Por eso quiero traerte este mensaje, para que tú puedas discernir y entender la madurez de echar raíces en el Espíritu. Dice Lucas capítulo 8 verso 13, y relataba a Jesucristo mismo compartiendo con sus discípulos y a muchas gentes, dándole una simbología muy cercana a las personas de lo que significa el Evangelio y de cómo lo reciben algunas personas y cómo lo reciben otras. Dice el verso 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, este conflicto, que es un conflicto que ha pasado décadas y centenarios hasta nuestra actualidad y que hoy es un problema grave de la iglesia hoy en día, es este que estamos viendo aquí. La semilla viene sembrada, viene a sembrarse, pero algunos no están en disposición de abrir, de rasgar, de preparar su corazón para que la tierra esté fertilizada, para que la tierra esté labrada, para que la tierra esté en idoneidad de recibir la palabra de Dios. Y algunos vienen a recibirla de una manera natural, o de una manera emocional, o de una manera circunstancial. Y eso crea un conflicto, porque es como si la semilla cayese sobre piedra, es como si tu corazón se hubiese endurecido, y cuando la semilla cae sobre un corazón endurecido, sobre la piedra, pues a veces parece que surge un efecto, el efecto inmediato del estado anímico. Ese es el estado de la alegría, del gozo. Uno de repente cree en la palabra, la recibe, la cree y la toma con gozo, pero si no tiene raíces espirituales, si no tiene madurez espiritual, habrá un conflicto, hay una serie de represalias, y es que cuando viene el día de la prueba se apartan, dejan de creer, abandonan el testimonio del Evangelio. Hermanos, venía de estar pastoreando la iglesia de Coslada y llegué a la iglesia de Benidorm, y este mismo sentir, yo lo sentía y era algo que hablaba con el hermano anterior que estaba pastoreando la iglesia en Benidorm, y yo clamaba al Señor y decía: Señor, sujeta las almas, sujeta las vidas y trae madurez para que pueda realmente consolidarse. Yo entiendo que a veces un pastor tiene carisma, que a veces un pastor tiene amor y tiene ciertas características que llegan a conectar emocionalmente, personalmente y espiritualmente con las ovejas. Y eso pues hace cuerpo, crea unidad. Pero hermanos, cuando el sentir del Espíritu es el mismo, uno aprende a madurar y a echar raíces cualquiera que sea la situación. Cuando tú tienes un mismo espíritu, un mismo sentir en Cristo Jesús, entiendes dónde tienen que crecer tus raíces espirituales, adentrándose en la tierra hasta llegar a Cristo, que es la roca. Y entonces no habrá cosas que muevan tu espíritu, no habrá situaciones que dobleguen tu cerviz, no habrá momentos que te hagan apostatar, denunciar o malcreer de la palabra, sino que recibirás la palabra con madurez, no con emociones. Hermanos, he visto muchas congregaciones e iglesias que han fermentado la palabra y han traído una palabra motivacional y de generaciones y una palabra que intenta mover los sentimientos, las emociones de los hombres para crear un ámbito y un mover que atraiga a las personas, pero que luego cuando miras personalmente dices: hay carencia de frutos, hay carencia de madurez, hay carencia de la esencia del Espíritu de Dios. Hermanos, no podemos recibir la palabra de una manera dura y tomarla a veces con gozo,
y se lleve nuestro gozo, para que un día recibamos con alta alegría que parece que nuestra nebulosa y nuestra nube personal desaparece, pero que cuando salimos a la calle y después de salir del culto, parece que la nube vuelve otra vez a venir sobre nosotros. Pero hermanos, permíteme decirte que a veces es así, que uno no puede predecir cuándo va a venir el varón, uno no puede predecir cómo va a cambiar a veces la meteorología. Viene y va y cumple sus ciclos, y tú a veces no puedes retener cuáles van a ser las situaciones que van a venir a tu vida, pero lo que sí está claro es que si tú tienes madurez por medio de tus raíces, harán que tu cerviz, que tu tronco, que tu tallo esté bien firme, sujeto en Cristo Jesús. Y entonces habrá vientos, habrá huracanes, habrá maremotos, habrá tempestades, situaciones que parezca que te dejen solo, y ahí tú dirás: yo estoy en Cristo Jesús, que es la roca, y puedo estar firme. Los discípulos tuvieron una manera muy común de entender lo que significaba echar raíces. Los discípulos tuvieron un momento de soledad, y sabemos lo que dice la palabra con respecto a los discípulos. Cuando Jesucristo es muerto y resucitado, ellos, atemorizados, sufren el miedo escénico de sentirse en la tierra sin el Mesías, sin Dios hecho hombre, sin aquel que les había estado alentando, dándoles palabras de ánimo, instruyéndoles, corrigiéndoles, y sentían fuego en su corazón, sentían la presencia de Dios, porque Dios mismo estaba con ellos. Pero cuando Jesucristo resucita, ellos tienen un bypass, un momento de paréntesis en sus vidas, donde sienten el miedo escénico de quedarse sin protección. Pero ya Jesucristo les había prometido mandarles al eterno Consolador, al Espíritu de Dios. Y cuando ellos recibieron el Espíritu de Dios, en ese mismo Espíritu que les vinculaba a la presencia de Cristo Jesús, y por medio del Hijo al Padre, ahí estaban llenos y hacían este tipo de cosas que vamos a leer ahora mismo. Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos 2, verso 41 en adelante. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Cuando Pedro, lleno del poder de Dios, lleno de la manifestación del Señor, cuando Pedro por fin empieza a madurar. Pedro era una persona muy madura. Constantemente vemos cómo mete la pata con Jesús, porque se movía con emociones, se movía con sentimientos. Todos tenemos eso en nuestro alma, todos tenemos esas paredes sociales, familiares y emocionales que nos mueven, nos hacen reír y llorar, y que nos hacen estar más contentos y más tristes. Y Pedro era una persona muy emocional, pero que todavía no había madurado. Sin embargo, cuando recibió el poder del Espíritu de Dios, aprendió a madurar, y era el poder de su palabra, que cuando predicaba se convertían y se bautizaban miles. No te estoy diciendo ni uno ni dos, se convertían miles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían a todos, según las necesidades que tenía cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos cómo hay una serie de cosas que los discípulos siguen empezando a madurar. Vemos que siguen la doctrina de Jesucristo, que empiezan a madurar en la doctrina de Jesucristo. Hermanos, llegarán momentos, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, que llegarán momentos donde algunos teniendo comezón de oír, se echarán a las fábulas y se enfriarán sus corazones. ¿Saben lo que es que se echarán a las fábulas? Que creerán cualquier tipo de doctrina, cualquier cosa, que salga alguien
les llevarán a apostatar realmente de la fe. Pero los discípulos empiezan a madurar en la fe y en la doctrina de Cristo. No empiezan a mirar qué posibilidades y cómo ellos pueden fundar la iglesia y qué posibilidades tienen ellos para hacer las cosas en sus maneras, sino que dicen: lo que Cristo nos ha traído es esto, y este es el evangelio puro y duro, inmaculado, sin mancha. Sigamos esta doctrina. Y eso practicaban y se ceñían a eso. Vemos cómo lo compartían todo en la comunión los unos con los otros. Hermanos, yo me siento en familia. Yo vengo aquí ahora y me encuentro con una situación donde digo: Señor, dame tu gracia, dame tu capacidad, ayúdame en el cometido que tú me quieres darme. Pero yo sé que vengo a la familia. No me importa estar aquí en Pamplona o en Hong Kong. Mi familia es la familia de Cristo. Tengo unos familiares naturales, pero mi familia es la familia de Cristo. Vosotros sois mi familia. Por lo tanto, me siento en familia. Puede que no conozca vuestros nombres y apellidos y a qué os dedicáis en la vida, pero yo entiendo que sois mi familia. Por lo tanto, tendremos comunión como familia. Eso es echar raíces. Eso es entender la parte y las raíces espirituales de la palabra. Dice que compartían todas las cosas y que tenían adoración al Padre. Antes hemos estado cantando y adorando al Señor, pero la adoración también es una forma de vida. No meramente es cantar unas canciones en el culto, sino que la adoración es una forma de vida. Cuando María quebranta ese frasco de cerámica delante del Señor y empieza a jugar con sus cabellos y a lavar los pies de Jesucristo, estaba adorando al Señor con su presencia, con su quebranto, con una actitud de humildad. Hermanos, nuestras actitudes hablan de la adoración que le damos a Jesucristo. Al igual que nuestras actitudes hablan de la renuncia de Cristo. Y vemos también, como dice, y perseveraban en las oraciones. Hermanos, eso crea raíces, crea un pueblo unido, bien conjugado. Por eso dice, así era la vida de los primeros cristianos, que sobrevino por estas acciones de los discípulos, sobrevino temor a toda persona, y porque veían las maravillas y las señales que hacían los apóstoles. Pero todos habían creído juntos, había un mismo espíritu y tenían todas las cosas en común, hermanos. Todas las cosas en común. Yo puedo sentirme bendecido de venir aquí y tener cosas en común con vosotros. Las cosas que nos unen por el espíritu, que son muchísimo más importantes que las situaciones naturales que puedan unirnos en la carne, hermano. Me gustaría terminar leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 al 10.